Vamos a seguir esta noche con lo que empezamos ayer, sobre la eficacia, sobre el respaldo, la validez, el poder, la integridad, la infalibilidad, la unción de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ella es única. Como yo dije ayer, ella no se compara con ningún libro, no se compara con ningún artículo, no se compara absolutamente con nada que usted pueda leer. Cuando nosotros llevamos 16,000 Biblias, en marzo del 93 en el Kremlin, si alguien me dijera, Irión, tú vas a predicar en el Ministerio de Defensa en la ex Unión Soviética, quizá yo hubiera dicho, hermano, si me hubiera profetizado 10 o 15 años atrás, yo hubiera dicho, hermano, eso es imposible. Mirar, nosotros recibir la invitación que vino del gobierno de Boris Yeltsin, nosotros ir con una visa humanitaria diplomática y mirar las Biblias, hermanos, que llegaron en el aeropuerto en Moscú, un día antes que nosotros estamos, y descargar estas Biblias. El gobierno mandó los soldados soviéticos todavía en su uniforme, con el martillo y la hoz en su uniforme, el señal o el símbolo del comunismo. El temible edificio de la KGB, que era algo extraordinario, que torturaba a los ministros y torturaba a los pastores. Nosotros predicamos al lado del edificio de la KGB. Y mirar, hermano, nosotros ser invitados por el gobierno de Boris Yeltsin y predicar adentro del Kremlin y ver 250 soldados soviéticos recibir a Jesús y distribuir 16,000 Biblias. ¿Quién pudiera haber dicho eso en el inicio de los años 70, los años 80 o los años 60 en la Guerra Fría, que el ministerio tendría una oportunidad como esta? Mirar, nosotros distribuir las Biblias a los soldados, ellos con su ametralladora M16 a su lado, y nosotros distribuir las Biblias a los soldados. Una señora tomó una Biblia en Kiev, en Ucrania, y la apretó contra su pecho y decía, y empezó a llorar y decía, Stalin me la quitó, Stalin me la quitó, hace 43 años Stalin me la quitó, pero ahora yo la tengo, es mía, y la abrazaba, y la besaba, y decía, es mía, Stalin me la quitó, Stalin me la quitó, y me miró y me dijo, hijo, ¿por qué no viniste antes? Y dijo, yo estaba, pero no podía venir porque no me dejaban venir. Y abrazaba la Biblia y decía, no me des dinero, no me des ropa, no me des nada que los Estados Unidos me pueda dar. Dame Dios, yo quiero Dios. Dame Dios, dame la palabra de Dios. Dame la palabra de Dios, dame la palabra de Dios. Yo quiero Dios, Dios, dame la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Nosotros predicamos al lado del temible edificio de la KGB. ¿Sabe lo que es el temible edificio de la KGB, de la policía secreta? ¿Sabe lo que es hoy? La imprenta bíblica de Rusia. La imprenta bíblica de Rusia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesús triunfó. Jesús triunfó. Cuando Stalin miró los tanques pasar y los misiles, los aviones por arriba y los tanques y los misiles y el desfile delante de la Plaza Roja, y en el segundo piso, en el balcón en el Kremlin, dijo, en el año 1942, el comunismo va a enterrar el cristianismo aquí en la Plaza Roja en Moscú. Fue exactamente lo contrario. Cuando estuvimos ahí con el equipo, más de 8 pastores, que yo los llevé, amigos míos, nos dimos las manos y nos arrodillamos en la Plaza Roja, y no fue el comunismo que enterró el cristianismo, fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Dios triunfó, Dios triunfó. ¿Qué es el poder de la palabra? ¿Qué es su influencia? ¿Qué es su autoridad? Abra tu Biblia conmigo en Jeremías 5:14. En primer lugar, la influencia de la poderosa palabra de Dios, que ella es una llama devoradora. Y cuando tú la predicas, ella es una llama que quema, que purifica, que saca los pecados más íntimos de lo que está dentro del corazón. Jeremías 5:14 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, y aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá.
Cuando tú predicas la palabra con poder, cuando tú predicas la palabra con unción, como allá en India hace poco, los sacerdotes del diablo venían delante de nosotros y hacían trabajos del diablo, los sacerdotes hindús, para invocar al diablo para llover, y solamente llovía donde ellos estaban, no donde nosotros estábamos. El poder del diablo extraordinariamente en India, de 1 billón de personas, el segundo país más poblado del mundo, 1 billion people. 1 billón, de cada 1 millón de personas, una ha oído el nombre de Jesús, una, para que usted tenga una idea de lo que estamos diciendo. 83% son hindús, 11% son musulmanes, solo 2% son cristianos. Hay más de 300 millones de dioses en India. El diablo ha bloqueado la mente, el entendimiento de la gente en India, a tal punto de la gente adorar a vacas, serpientes y ratones como dioses. India es el país más difícil para predicar la palabra de Dios. Tuvimos 70,000 personas. Damaris, mi esposa, estaba en la plataforma en el primer día. Ella tiene el don del discernimiento del Espíritu. Ella miró el diablo que daba vuelta alrededor de la plataforma, pero no nos podía tocar porque estaba la sangre de Jesús alrededor de la plataforma y estaba el fuego del poder del Espíritu Santo. Fuimos y regresamos bajo el poder de Dios. Predicamos la palabra, predicamos como ella es. Y ahí estaba la gente necesitada. Es un país sucio, un país inmundo. Con todo el respeto a usted y a su familia, la gente urina y defeca en la calle, algo horrible. Los hindúes no entierran a la gente, lo queman la gente en la plaza pública, en la calle. Un olor a carne podrida, el aire no se podía respirar, la comida no se podía comer, el agua no se podía tomar. India es el infierno. Si ministras en India y sales de India, puedes predicar en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Hasta ahora fue el mayor desafío de todos los continentes que he ministrado. Hasta ahora fue el mayor desafío. A 8 meses atrás quemaron un misionero vivo, un misionero australiano. Él predicó en el Manipur State, Northeast India. Y cuando él terminó de predicar, fue a dormir en un jeep, él y sus 2 hijos adolescentes, y una turba hindú. Una turba de hindús vinieron, le pusieron gasolina y lo quemaron vivo a él y sus 2 hijos. India es tremendo. Solamente en India van los hombres de Dios de verdad. Por eso yo digo y yo repito, tantos ministerios que hay, tanta énfasis en la prosperidad y tanta énfasis. ¿Por qué los predicadores de la fe y de la prosperidad no van a predicar en India? Porque allá no está el dinero, porque allá no está el dólar, porque allá no puedes vender un video, porque allá tú no puedes recibir una ofrenda. ¿Por qué no van en India? Porque en India solamente van los hombres de Dios de verdad. Porque esa gente de la fe, del dinero, la prosperidad, saben que no tienen unción. Si llegan en India, el diablo los mata completamente, los mata. Sus mensajes no tienen poder, sus mensajes son huecos y son vacías. Cuando predicas la palabra de Dios, si tú no puedes predicar la prosperidad en India, si tú no puedes predicar el dinero en India, entonces algo está equivocado con tu mensaje. Porque esta palabra se puede predicar en todo el mundo. Porque esta palabra se puede predicar en todos los continentes del mundo. Entonces algo está equivocado con tu palabra y con tu mensaje. Puedes amar a un Dios que tú no conoces. Cuando tú conoces la palabra, tú conoces a Dios, porque todo lo que Él quiso revelar al hombre está en la palabra. Y cuando tú predicas la palabra, tu ministerio tendrá efectividad, tu vida tendrá efectividad, vendrá la unción, vendrá el poder, tu carácter, tu personalidad, todo está relacionado a la palabra que predicas y como tú eres. Mira lo que dice Jeremías 23:28. El profeta que tuviera el sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuera mi palabra, predique o cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando tú predicas la palabra es martillo, ella rompe el orgullo y el pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es fuego, ella quema las debilidades del pecado del hombre. Cuando tú predicas la palabra, ella es espada, ella corta, ella arranca lo que no está bien. Ningún soldado va con una espada a la batalla de adorno, o para tener la espada allí para que todos la puedan ver. La espada es para sacar, para arrancar, para cortar.
La palabra no acusa a nadie. La palabra redarguye. La palabra exhorta. Y cuando tú crees en la palabra, ella te cambia. Porque es el poder de la palabra de Dios. Es un misterio que cuando predicas la palabra, la gente se convierte. La palabra es martillo. Martillo. Y cuando la predica, ella es poder. Tercer lugar, la palabra de Dios es una fuerza que da vida. Ezequiel capítulo 37, versículo 7. Ella da fuerza, ella da vida, ella tiene unción, ella cambia, ella destruye el poder del diablo. Ezequiel 37, versículo 7. Profeticé pues, como Jehová me había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y hubo piel sobre ellos, y miré, y los tendones sobre ellos, y la carne sobre y cubrió por encima de ellos, porque todavía no había en ellos espíritu. Cuando predicas la palabra, ella trae vida. Cuando subas al púlpito para predicar, decía John Wesley, oiga primero la voz de Dios, y cuando prediques la palabra, prediques la unción, prediques lo que debe ser. Déjame decirte aquí, el príncipe de los predicadores, el gran predicador del tabernáculo metropolitano en Londres. Cuando Dwight Lyman Moody escuchó a Spurgeon predicar, Dwight Lyman Moody, que era un hombre extraordinario y versado en la escritura, Moody puso su cabeza debajo de la silla y dijo, oh my God, I never heard a man preach like that before. Dijo Moody, nunca he oído un hombre predicar de esta manera. Dice que Spurgeon predicaba con una unción extraordinaria y con un conocimiento extraordinario de la palabra de Dios. Hay un hombre aquí en Texas que predica extraordinariamente, se llama John Hagee. Predica la palabra de Dios en San Antonio. Dios lo usa grandemente, tiene un conocimiento extraordinario. Lo respeto y lo admiro. No hay nada más grande que oír un predicador de verdad. Un predicador que nutre, que trae alimento. Un predicador que convence bajo la palabra de Dios del pecado, de la justicia y del juicio. Cuando tú predicas, sepa que la gente está sentada allí, unos en drogas, otros con sus matrimonios rotos, otros están en pecado, otros están en fornicación, en adulterio. Cuando predicas la palabra, ella es para cambiar, no es para destruir. Ella es para edificar, no es para derribar. Ella es para levantar, no es para hundir. La palabra da vida. La palabra es vida, dice la escritura. Cuarto lugar, la palabra de Dios es poderosa en todo. La palabra es poderosa en todo. No es que solo poderosa en una área. Ella es poderosa en todo. Hechos capítulo 19, versículo 20. Ella es poderosa en todo. Mira lo que dice la escritura. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía. Cuando tú predicas la palabra, la membresía va a crecer. Pastor Gómez aquí predica la palabra, la iglesia está llena. Cuando predicas la palabra y das pasto a tus ovejas, cuando das comidas frescas y pasto a tus ovejas, las ovejas multiplicarán a otras ovejas. Ellas mismas ganarán almas y ellas mismas ganarán otra gente. ¿Por qué? Porque predicas la palabra y ella es poderosa en todo. Cuando nosotros fuimos a China, cuando salimos de India, fuimos a China primero, después India, después Japón y Singapur. Cuando nosotros fuimos a China, cuando salimos de India, fuimos a China primero, después India, después Japón y Singapur. Pero cuando fuimos a China en 85, en la iglesia bautista central en Pekín, había un poste y había una Biblia con una cadena, porque en India o en China, esos países, no hay Biblias. Hay muy pocos ejemplares de la palabra de Dios. Y había una Biblia que estaba tomada de una cadena y estaba pegada a un poste, a un palo que estaba allí. Y los hermanos apuntaban su nombre 6 meses, 1 año, 8 meses, 5 meses, 2 meses antes en una lista para poder tener parte, para poder leer el versículo que quisiera. Porque la Biblia nadie podía sacarla de ahí, estaba en una cadena, porque solo había una Biblia para 69 iglesias para venir a leerla. Y los hermanos venían y apuntaban su nombre. Digamos, quiero leer el Salmo 23, el día 17 de enero del 2001. Y tu nombre estaba ahí, nadie podía quitar. Y cuando tú llegabas, usted tenía que ver, hermano, la humildad, las lágrimas de esta gente. Se abrazaban en la palabra, hermano.
Y empezaban a leerla y temblaban y la besaban, hermano, y temblaban. Y cuando terminaba ya de leer, el hermano que estaba detrás decía: hermano, ya terminó tu tiempo, yo estoy esperando hace casi 9 meses, hermano. Sí, un poco más, hermano, un poco más. Un poco más, yo daría mi vida, yo daría todo por tener un ejemplar de la palabra. Tú no tienes idea lo que yo te estoy diciendo esta noche aquí en Dallas. Porque lo que los ojos no ven, el corazón no siente y no puede sentir.